Había bastantes, mirá, somos, somos varios. Bueno, a ver. Habían dos, éramos 10 hace un ratito. Vamos. Bien. Ahí te nombré coadministradora y voy a la presentación. Del tema del planiferio, yo quería decir que el planiferio oriental no es como el nuestro. El planiferio oriental tiene el Pacífico en el medio. Ah. El mapa. Claro, sí, No, sí. no sé si saben, pero no está en esa misma disposición. Hay un libro fantástico, que si te interesa el tema, Graciela, te lo recomiendo, que se llama Orientalismo, de Edward Said. ¿Sí? Es un libro fantástico. No sé si se me escuchó porque se me trabó un poquito recién ahí. Orientalismo, sí. Sí, de Edward Said. Bueno, se está grabando, ¿no? Se está grabando y estamos con seguíamos entonces con la proyección Mercator, ¿no? Nada, fíjese, lean si quieren esos apartados que tienen como esa suerte de historicidad, digamos, del Renacimiento hasta acá, la concepción de lo visual es interesante. Fue como una suerte, este es el capítulo como histórico, ¿no? Sobre la parte visual. Está después, obviamente, la, la aparición, digamos, de la tecnología World Wide Web, que en el libro aparece como Word, lo tienen que corregir ahí, ¿no? Como una plataforma ¿no? Con un sentido de incompletitud y cambio permanente, ¿no? Una plataforma infinita, ¿no? Diría uno, donde el diseño de información a partir de un poco de esto, de lo que veníamos hablando, puede ayudar, digamos, a comprender la lógica, la ruta de esos paisajes de significados o significación. Obviamente, la realidad, digamos, ¿no? con el mundo de la Internet es que está operado por una sola corporación. Entonces, un poco las reglas las decide esa corporación, digamos, cómo acceder, ¿no? Uno, para ir a un sitio, digamos, cómo acceder a través de un navegador, que es el navegador hegemónico, que es Chrome, ¿no? Entonces, un poco es cierto que los dispositivos de diseño y los agentes operadores, digamos, que trabajen con diseños, operadores culturales que trabajen con diseño de información, están un poco atados a esa, ¿no? A la normativa, regulación que te provee ¿no? Google, ¿sí? ¿Se me escuchó bien hasta ahí? Sí. Sí. Bien. El concepto de convergencia mediática, esto me suena que quizá lo hayan visto en edición electrónica multimedia, que es de Henry Jenkins, que es un estudiador de un especialista de los medios en Estados Unidos, es un académico, que pues, básicamente se da en el ámbito de los medios y está definido como el flujo ininterrumpido a través de múltiples plataformas mediáticas. Pensar que el libro es de hace unos cuantos años, entonces hay plataformas que, y el libro tanto el libro de Jenkins como el libro de Rico y Gómez, es un libro que ya tiene unos años, entonces, ante el cambio, digamos, de tecnología, por ejemplo, hay cosas que no tendrían en cuenta, ¿no? La cooperación entre diversas industrias mediáticas, la acción migratoria de nuevas audiencias mediáticas, todas cosas que se tienen en cuenta, ¿no? Plataformas mediáticas que dejan de existir, ¿no? Y que se tienen en cuenta a partir de la experiencia de audiencia. Por ejemplo, hoy Facebook es una cosa medieval, digo. ¿Se entiende? Hay mucha gente que ya no usa Facebook, usa directamente Instagram. Entonces, ¿no? ¿Pero por qué? Porque tiene que ver con los cambios en las audiencias de ese universo mediático, ¿no? Ustedes se acordarán que había en su momento, el uso, por ejemplo, de los blogs, casi
¿no? Que vos tenías una plataforma llamada Blogger, que la tenía era de Google, no se usa más. Había una que se usaba, ¿no? Que era el famoso, los centennials no tienen ni idea, ¿no? Pero estaba el famoso Fotolog, ¿no? Todas esas, ¿no? Que yo las trato como plataformas, ¿no? Porque generaban redes ¿no? de interacción con otros usuarios que no existe más, ¿no? Entonces es un contexto donde hay miles de plataformas que hoy se usan y cada vez son más rápidas, digamos, la aparición de estas plataformas y entrar en esas tendencias. Y digamos, este flujo que hay entre plataformas mediáticas y la acción migratoria de estas audiencias, de nuevo, permite la desaparición ¿no? de medios tradicionales como el diario. El diario en papel casi no se lee, es una cosa efectivamente costosa, ¿no? Entonces es complicado. Uno hoy accede, digamos, a la información por medios completamente digitales. Y ni siquiera eso, hay gente que accede a información por Instagram, ¿no? Y los medios digitales se Y acostumbraron mucho por Twitter también. por Twitter y retoman aparte justamente un tweet y hace una noticia de 5 o 6 párrafos. Un tweet tiene 140, ¿no? Caracteres o 140 palabras, no sé cuánto es. Y bueno, y a partir de eso es una noticia. Entonces es tremendo, ¿no? Cómo este mundo que pensó, porque es un libro, ya te digo, bastante viejo, el de la Convergencia Mediática de Jenkins, es un mundo que se complejizó. Ahora yo cuando entraba en Zoom, ¿no? Cuando buscaba para grabar, tenía la idea de, ¿no? Que la grabación se estuviera, digamos, se suba a YouTube o Twitch. En mi vida soy Twitch, básicamente. Para mí Twitch es Ibai Llano, ¿viste? O sea, no sé qué es, ¿sí? Sé que tiene millones de espectadores, ¿no? Es una plataforma con Es, muchos es una usuarios. plataforma como cualquier otra. Ah, no tiene nada de nada. Bueno, Lo que pasa es que se especializa en general en, ¿cómo se llama? En diversión, en entretenimiento. Pero igual hay otros esquemas, por ejemplo, hay una profesora que explica matemática para todos los que necesiten, que es una profesora común y silvestre, universitaria, que empezó en esa plataforma y hoy es famosa. ah, sí, pero ya está jubilada la señora, sí, ¿no? Que es de Rosario. No, no está jubilada, no, no, es de La Plata. Ah, pero es la que yo digo, la de pelo cortito blanco también No, es. mira, No, ahora la contrató Movistar Fibra para la publicidad televisiva. Se llama la de matemática. pero capaz, bueno, no sé, la que sí, la No, que yo te digo, no, esa además la sería. conozco personalmente, te Ah, digo, listo, sí. pero bueno. No, bueno, hay una profesora de lengua, ¿no? Que es una María Marta española que corrige los tweets. ¿No? Y aparece en los reels de YouTube, me parece fantástico. A mí también. Sí, 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 que llama tu profe de lengua. Sí, genial. Bueno, está bueno, eso es algo positivo, ¿ves? De cómo una plataforma efectivamente repone algo de lo que se está perdiendo, ¿no? Entonces, hay dos problemas que plantean, digamos, la convergencia mediática. La desaparición de los medios tradicionales y problemas que ya hemos visto que eran los problemas de la hiperinformación, infoxificación y déficit atencional. ¿Sí? Bien, sigo. Tipos de información, esto es importante. Tiene el cuadrito ahí, ¿no? Son dos esquemas diferentes, pero no, en uno el de la izquierda les define el tipo de información, el de la derecha cómo se acumulan, ¿no? La información interna, que es la que no sale, digamos, de nuestra mente, ¿no? ¿Sí? Son digamos, los cruces de datos procesados que nosotros estamos tomando, por ejemplo, cuando aprendemos, ¿no? Determinado, ¿no? A partir de un dispositivo, absorbemos ese conocimiento y cómo lo estamos procesando en nuestra mente, eso es una información interna, ¿sí? La conversacional es cuando a partir de ahí, ¿no? Digamos, hacemos circular esa información a partir del intercambio, ¿sí? La información referencial, que bueno, ya acá son un poco más complejas, la información que son informaciones como básicas, ¿no? Un número de teléfono, ¿no? Que son, acá dice, es información que sobre búsquedas y cómo se mueve el sistema en el mundo. Un poco
el acto de buscar algo en Google, por ejemplo, es este tipo de información referencial, ¿no? No sé, ¿cuántos Grand Slam tiene Djokovic? ¿No? Estás mirando, che, ¿cuántos tiene? Y bueno, ya obviamente ya de ayer lo sabes, ¿no? Porque lo buscas. La noticiosa que abarca los medios de comunicación es esto, ¿no? Es interesante la información noticiosa, ojo, ¿no? Porque la información noticiosa no solamente es transmitida por los medios, sobre gente, acontecimientos, sino que afectan directamente a nuestras vidas, pero pueden influenciar nuestra visión del mundo, ¿no? Quizá, no sé, depende de uno que consuma, si uno consume, no sé, por ejemplo, Rusa Today o CNN en español, digamos, de alguna manera eso, o ¿cómo se llama? Por ejemplo, el canal France, el canal de la televisión francesa, digamos, ¿no? Estatal, que tiene como una imagen muy eurocéntrica, ¿no? Sobre los conflictos que hay, ¿no? Eh, y cultural, que es un poco, la información cultural es aquella que está relacionada un poco con, ¿no? Con la sabiduría, ¿sí? Es un poco que está relacionado con ese último esquema que habíamos visto, que era la sabiduría. Esto es importante porque puede aparecer, digamos que, puede aparecer en el parcial, ¿eh? Eh, Así que, nada. Em, Lo de los tipos de información, decís. sí, 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 sí. En otros parciales ha estado, por eso les digo. En realidad todo esto, digamos, es importante, digamos que es importante, por eso les comentaba al principio que preparé la clase, yo antes daba como un punteo, digamos, como muy de hipótesis, lectura, y estas son las líneas y vayan a ver los textos, era porque en realidad los textos tienen que leer ustedes. Pero la hice bastante extensa, pensando en, bueno, en todo lo que pasó hasta acá con el primer parcial, entonces fui a hacerla más extensa, ¿no? Bueno, el planteo de Rao, digamos que es la creación de interés en términos de los dispositivos de diseño, ¿no? La importancia que son, a ver, son tres dimensiones que son, digamos, clásicas como para pensar un dispositivo de diseño de información y que se relacionan a su vez, ¿sí? Con lo que habíamos visto como audiencia, medios y actualización de la información, ¿sí? Son otras tres dimensiones. De hecho, yo si hubiera escrito el capítulo las hubiera puesto juntas. Acá aparecen separadas, ¿sí? La importancia de los gráficos, cómo están presentados, leer, digamos, ¿no? La lectura visual, digamos, cómo es presentar la información. Existen diferentes tipologías de gráficos, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuáles son, por ejemplo, eso es para que ustedes lo tengan, digamos, como editores en relación con un diseñador que está procesando información? ¿Qué tipo de tipología gráfica es necesario, digamos, para, por ejemplo, ayer, para, no sé, transmitir los resultados electorales de San Luis, Tucumán y Mendoza? Bueno, ¿no? Tenemos un gráfico de proporciones, un gráfico de torta, ¿sí? ¿Qué tipo, se entiende lo que digo? Un gráfico, ¿no? Comparativo de cuánto gasté de luz este bimestre con respecto al mismo bimestre del año pasado, un gráfico de barras. Son distintas tipologías que se adecuan a una determinada información. Suministrar un foco y un contexto. Esto es para infografías más complejas. ¿Por qué? Porque las infografías más complejas tienen un foco general en el centro, una pregunta, y a su vez tienen, por ejemplo, algunos contextos digamos, en las esquinas inferiores y superiores, en los laterales, que son como informaciones menores, pero que pueden ser leídas en relación a ese foco central. Y de acuerdo a varios dispositivos de diseño es necesario diseñar esas transiciones, ¿no? Estas son más para las infografías o los dispositivos de diseño de información más secuenciales o sistemas que se integran varios dispositivos de información, ¿sí? Cómo diseñar esa transición para que el lector, digamos, pueda percibirlas como un continuo. Se me está trabando mucho. Perdón, pero esto, ¿podés dar un ejemplo? Porque no me queda claro lo de las transiciones. ¿Viste
las biografías, las infografías interactivas, por ejemplo, viste cuando, en general no tengo un ejemplo ahora, pero cuando haces las que son interactivas, ¿no? Que haces clic, por ejemplo, tenés una infografía del cuerpo humano y haces clic en el corazón y se te abre el corazón, ¿no? Las determinadas partes. Bueno, esa transición de una infografía general a una infografía, ¿no? ¿Cómo generarla? ¿Sí? ¿Cómo generar ese Ok, continuo? ¿Se entiende? Es más Me fácil ver parece las infografías interactivas, ¿no? Que son infografías o dispositivos de diseños continuados. ¿Se entiende? ¿Cómo generar esa atención? Bueno, qué sé yo, por ejemplo, hacerlo, pienso yo, ¿no? Haces, volviendo a este ejemplo, el cuerpo humano, ¿no? Haces clic en el corazón, se te abre otra ventana aparte y te aparece el corazón expandido con los diversos elementos que lo componen, o en la misma ventana se te abre a un costado el corazón, por ejemplo, ¿no? Son cómo funciona, básicamente tiene que ver con la interfase, ¿sí? Porque es una interfase que funciona, digamos, en un sistema de infografías. Doy infografías como ejemplo, pueden ser otros dispositivos de diseño como las cartografías, ¿sí? Que sea más complejo, ¿se entiende? Y cómo crear interés, obviamente, ¿no? Porque sí, por eso sí. tiene que ver cómo crear interés, porque donde el sistema es una cosa raquítica y poca llamativa, uno tac, lo deja de lado, ¿entendés? Entonces, nada, es diferente. Llegamos al capítulo 4. Muy bien. Tenemos producción de datos organizados, estas tres variantes, ¿no? La primera es una común, cronogramas, mapas, sistemas de señalética, ¿sí? Esos como son los más conocidos. La presentada para la comprensión de una situación y proceso. Ahora vamos a ver ejemplos igual. Y sistemas de control, que son los que permiten conocer el funcionamiento o el estatus de una máquina o dispositivo. Los primeros son los más sencillos y son los que ustedes interactúan, digamos, todos los días, ¿no? Los segundos, fíjense, porque necesitan determinada, la gente que está atrás diseñando, digamos, ¿no? Los profesionales que están detrás de estos dispositivos no son los mismos. No es lo mismo alguien que haga un cronograma en un trabajo, ¿se entiende? En un trabajo, una oficina, de cómo van a hacer, digamos, ese trabajo, se va a realizar un proyecto corporativo, ¿sí? Que alguien que está, que diseña, por ejemplo, de seguridad e higiene, un dispositivo para ver cómo hay que actuar en caso de un incendio, ¿no? Implica ya que haya un profesional que es el técnico de seguridad e higiene o un ingeniero civil, ¿se entiende? Involucran, son más complejas, requieren otros conocimientos que, ¿se entiende lo que digo? ¿No? Que involucran otros profesionales. Sistema de control lo mismo, que es más especializado todavía, porque si vos tenés que, digamos, diseñar cómo funciona un motor, bueno, básicamente necesitas un ingeniero mecánico, ¿no? Cómo funciona un motor, no sé, determinado auto, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ser un dispositivo de diseño de información para la audiencia, para aquellos que lo vayan a manejar, ¿no? Sino que puede ser, piensen en esto, ¿no? Digamos, en una automotriz que está diseñando cómo funciona un sistema de control a partir, ¿no? de una máquina, que puede ser el motor de determinado vehículo, lo hace en un manual para, por ejemplo, los mecánicos autorizados de esa automotriz. Ese es un ejemplo claro. ¿Se entiende? Entonces no es algo para la audiencia, sino que tiene un público, una audiencia más chiquita, micro, especializada. Que es aquella que es capaz de comprender que tiene, ¿entienden? Competencias directas para comprender ese sistema de control. Bueno, voy a los ejemplos así, ¿no? Datos organizados es esto, ¿no? Que son los generales, los mapas. Este es mapa y señalética incluido, digamos, pero es un mapa del subte parisino. ¿Sí? Qué despiole que es, ¿no? Uno de acá dice, ¿no? Los mira los turistas diciendo, cuando voy el de Londres, estos son un despiole, yo no sé cómo, y los de Nueva York que tienen, ¿no?
el mapa que tienen como un montón de líneas transversales, lo que sería acá la H, vos decís, qué locura, ¿no? Te volvés loco aparte, te volvés loco. ¿Podés volver al anterior? ¿Podés Ahí. volver a producción crítica de la información? Sí, Un segundo. Sistemas de control. sí, sistema de control. Perfecto, gracias. No, por favor. Proceso, bueno, en el cómo ponerte ¿cómo se llama esto? Un salvavidas, ¿no? Puede ser bueno, en una embarcación, ¿no? O cuando estás tomando un vuelo, ¿no? En general se los explican, viste que en un vuelo te lo explican las azafatas, pero también tenés el manual, ¿sí? Que está en el asiento. Para el sistema de control que implica una máquina. Bueno, este es un sistema de control, digamos, que está en todos los trabajos y que es necesario, pero que implica obviamente también una capacitación, esa competencia que vos no tenés. No sé si los que los que han laburado en el ámbito privado, bueno, el público también, obviamente, ¿no? Ante el simulacro, además de hacer el clásico simulacro de diseño, han tenido, ¿no? El curso de seguridad e higiene les enseñan esto. ¿No? ¿No? Sí, ¿No? y también en las escuelas, En las- que hay, digamos, ¿cómo se llaman? Simulacros de evacuación a partir de Cromañón. Tenés unas cuantas charlas que son obligatorias, tanto para el personal como para los alumnos. Claro, sí, eso, pero perfecto, digo, pero donde involucro un dispositivo, sí, ahí tenés que seguir como la señalética, siga la salida, ¿no? Siga todas estas. Pero respecto de esto, hay cursos de seguridad y higiene, se hacen en fábricas o en comercio en general. El que trabajó alguna vez en un comercio lo había recibido, incluso el matafuegos tiene el pegadito arriba, debería, ¿no? Tener este dispositivo de infodesign como pegado arriba, se los enseña el técnico de seguridad e higiene, porque no es una pelotudez esto, porque hay determinados tipos de fuego, o sea, es una cosa que vos decís, tiene un precinto, cómo lo tenés que romper, o sea, implica además, y no solamente, y es un dispositivo de diseño de información que vos tenés que saber no solo usar el matafuego, sino en qué contexto hay que usarlo, y a su vez tenés que tener en cuenta esto que decía Silvia, ¿no? Otros contextos como la evacuación primero, ¿no? Del personal o de gente que esté en la zona. ¿Sí? Bueno, obviamente esto, hay sistemas de control que son más complejos como el que les daba recién. Siguiendo la línea de Nathan Shedroff, Enrico propone, me parece que estos son de Nathan Shedroff, no sé si son de él, ¿no? Y que tiene un poco acá hay como una suerte de evocación a la cultura del diseño, ¿no? Que es esa cultura donde el diseño es ese confusidad mental que veíamos en las primeras clases con Ledesma, pero que también es parte, que lo ven en la cultura del diseño, es parte de toda experiencia, ¿no? Produce, transmite, archiva, pero a su vez está, digamos, desde el lado del consumidor, consume, actúa, ¿sí? Y fíjense que es un campo, el diseño de experiencia, ¿no? Es un campo grande el diseño de experiencia, que Rico lo explica en relación a como la parte contemporánea de donde se encuentra hoy el diseño, y el diseño de información es un aspecto del diseño de experiencia. Fíjense que ahí en el gráfico de la derecha está situado al lado del diseño visual, de la iconografía, y para mí queda corto, digamos, y al lado del diseño interactivo de la antropología. En relación con la psicología, con la sociología, que son cuestiones que tienen que ver con la audiencia, cercanos a ciencia de la computación deberían estar, porque los infodesigners tienen que tener, digamos, los dispositivos, ¿no? Tienen que tener cuestiones relacionados con ingenieros en sistemas, ¿sí? Entonces es un campo, digamos, que básicamente es un campo transversal y multidisciplinar,
¿sí? Que requiere efectivamente de varios aspectos. De varios aspectos y varios espacios de conocimiento y práctica. Formas de producción crítica del infodiseño. Son tres en general que yo separé. En realidad, se podrían subsumir en una sola, porque son como variantes de una sola, digamos, ¿no? Que la producción crítica del infodiseño, ¿no? Son como diferentes variables, pero que se pueden reconocer, digamos, varias entre sí. Diseño de información para la ciudadanía, que es un poco esto que estábamos hablando, ¿no? De los diseñadores como operadores culturales de la subjetividad contemporánea, pero pensando en problemas de la comunidad, ¿no? Atento a los ciudadanos. Está bueno esto que yo lo separé, que no me acuerdo en su momento por qué lo separé, pero tiene una lógica, porque creo que no aparece separado, digamos, en el texto, que es la información para actuar sobre el medio ambiente, porque no es lo mismo que la ciudadanía, sí, los dispositivos de infodesign que funciona el ambiente urbano, que aquellos que dan, que excede, digamos, no solo a la ciudadanía, sino que comprende, digamos, la situación catastrófica de hoy que estamos atravesando con el colapso climático y el fin del mundo, digamos, ¿no? Que parecieran obviamente a mayor cantidad de dispositivos de infodesign que aparezcan, digamos, alertando sobre esta situación, igual seguimos en la beta de la autodestrucción planetaria. ¿Sí? Ejemplos. Perdón, y la parte del diseño como pensamiento crítico, que tiene que ver con estas dos, digamos, ¿no? Porque estas dos no pueden estar escindidas, ¿sí? Del diseño como pensamiento crítico. Acá el profesor está siguiendo a Boncipe, que está ahí, y a su vez de Boncipe, otro diseñador que es uno de los fundadores del diseño en el país, que es un italiano, que es Tomás Maldonado, que es una eminencia absoluta del diseño, ¿sí? Entonces Boncipe dice, ¿no? Rico retoma Boncipe, dice, aquí pensar el diseño significa preguntarse sobre el tipo de sociedad en que desean vivir los miembros de tal sociedad. Este concepto tan enfático acerca de la política en la teoría del diseño no se confunde, un poco lo que decía antes, ¿no? No se confunde acerca de la política en la teoría del diseño, no se conoce, perdón, con las nociones de política profesional ni con la política partidaria, ¿no? Sino que tiene que ver con el lugar del diseñador en la sociedad, ¿no? Que es el rol social del diseño, que es un poco lo que vemos, digamos, con Ledesma, la gran pregunta que se hacía Pelta en relación como a... Lo que pasa es que Pelta tiene un campo de acción más corto, digamos, que Boncipe, porque lo está pensando simplemente en relación al diseño gráfico. Sí, a la historia del diseño gráfico como comunicación visual, ¿no? Boncipe a su vez es diseñador industrial. ¿Sí? Vemos los dispositivos de... Estas infografías están, ¿sí?, en la página de Nathan Shedroff, ¿sí? Que tiene que ver con el consumo de agua del mundo. Fíjense esto que les decía, ¿no? De poner el foco en un centro, pero a su vez está muy cargada de información esto. A su vez tienen, ¿no? En el perímetro, en los laterales, tienen información, digamos, secundaria, parcializada, que contribuyen a la pregunta general, ¿no? Digamos, ¿no? Que es la distribución del agua, ¿no? La distribución del agua en el mundo, o el agua como recurso, otra vez el cartelito nos vamos a extinguir, como recurso que se va a acabar, digamos, ¿no? Entonces está la pregunta por la guerra del agua, el porcentaje de agua que estamos hechos los humanos, ¿no? Y las señales de alarma, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Que están a la derecha con pequeñas cartografías, ¿sí? Es fantástica esta, ¿no?
Y cada minuto, mira, sobre todo esto es en la zona, ¿no? De África, ¿no? Por supuesto, 7 personas que mueren por no tener agua o por consumir agua mala, ¿sí? Es decir, la distribución de la infraestructura para, digamos, para tener agua en el mundo es muy pobre. Y fíjense dónde están, digamos, señala los acuíferos más importantes. Uno es el que tenemos acá, asediado por el imperio, y otro está en África. Sí, o sea, hay, digamos, es una infografía de pensamiento crítico que tiene relación a esto, ¿no? La información para actuar sobre el medio ambiente, pero es una infografía con pensamiento crítico, ¿sí? Básicamente no cortemos árboles. ¿Se entiende lo que digo? Porque detrás hay posicionamiento político, tiene que ver con las corporaciones y hacia dónde va el imaginario o el sistema extractivo de la época, ¿sí? No es simplemente no cortemos árboles o plantas porque producen, y te pongo una infografía, ¿sí? De la producción de papel, qué sé yo, no sé, porque produce, falta oxígeno, por decir cualquier WhatsApp, ¿sí? Es una infografía de pensamiento crítico, interesante para la ciudadanía, digamos, ¿no? Esta es la distribución de la comida chatarra, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las yo no sé si esto es así ahora, porque ya tiene unos años. Fíjese incluso cómo utiliza, ¿no?, los rasgos marcarios de esas ¿no?, grandes cadenas rápidas de comida, como los arcos dorados, para hablar de los millones de dólares que tiene McDonald's. Es ya genialidad, digamos, ¿no? Cómo utiliza un gráfico de barras, ¿no?, a partir de los arcos dorados, ¿sí? O el vaso de Starbucks como... ahí me parece que está como citado de manera para generar un significado, no es que están todos apuntando el vaso, no sé por qué están apuntando el vaso ahí. Bueno, en fin, ¿no? De nuevo, es una infografía de pensamiento crítico, pero que tiene que ver efectivamente con una infografía pensada para la ciudadanía. ¿Se entiende que hay una diferencia? Porque no es la misma infografía pensada para la ciudadanía, diciendo cómo tenés que, qué sé yo, estacionar a partir de ahora en una comunidad chica, estamos hablando, ¿no? Estacionar a partir de ahora en el centro, y yo te armo una infografía que te la pongo en el diario, ¿no? O en algún cartel, digamos, en los, como señalética en el centro de un pueblito. Bueno, eso es información para la ciudadanía, pero después está información de la ciudadanía con pensamiento crítico, ¿sí? Bueno, el tema de la circulación, que son infografías, digamos, también que trabajan con investigación histórica, ¿no? Fíjense la cantidad de datos que hay procesados acá, digamos, una cantidad exorbitante, ¿sí? Bueno. Otras infografías que, bueno, que son exclusivamente de pensamiento crítico, que tienen que ver con la cuestión del medio ambiente, ¿no? Pero que tienen que ver con la política del país. Estos son dos, digamos, de un grupo, capaz que lo conocen, y lo deben conocer porque una de las profesoras de la carrera es parte de este espacio, que es Iconoclasistas. Trabajan con cartografías sociales, con un método que se llama mapeo colectivo. Es decir, por ejemplo, acá hay dos, ¿no?, que tienen que ver efectivamente, digamos, con cuestiones que tienen que ver con el extractivismo. Uno es el modelo sojero, que está a la derecha, y el otro tiene que ver con la minería a cielo abierto, digamos, sobre todo el caso de Pascualama, capaz que lo conocen, ¿sí? Y nada, que son, ¿no? Lo que hace en el Ahora, caso, ¿esto qué tamaño tiene? Porque visto así en la pantalla parece excesivamente no, confuso.
No, son grandes, son grandes. Yo los están achicados, digamos, porque me prende No, pero por diapo. ejemplo, esto que son como afiches que se ponen en algunos lugares. ¿Dónde aparece esto? Son descargables, ¿eh? Tiene una resolución, vos les haces zoom y se ve clarísimo. Sí, está Son bien, pero descargables. digo, está bien que sean descargables, pero lo que yo digo es cuando se arman estas A eso voy. cartografías. Sí, a eso voy. Ah, ok. Sí, a eso voy, que es el mapeo colectivo. Por ejemplo, como acción política y social, por ejemplo, por ejemplo, tenés una zona, no sé, complicada donde tenés trata de personas, ¿no? Te doy ese ejemplo. Entonces, van con la comunidad de ese barrio, por ejemplo, y los del barrio saben que hay 3 o 4 establecimientos de prostitución infantil. Lo decimos así, ¿no? Como es. Entonces, ¿qué hacen? Digamos, como acción política, un mapa, ellos trazan, digamos, el mapa del barrio y proveen, digamos, de los elementos indiciales pequeños para que la gente de la comunidad, ¿no? ¿no? Indique en qué lugares están esos establecimientos, en qué lugares hay complicidad con la policía, en qué lugares estas personas que trabajan en estos establecimientos, no los que están en situación de trata o esclavitud, sino aquellos que lo regentean, digamos, salen a buscar a la gente para vender esos servicios y lucrar, ¿sí? Eh, ¿no? Con el cuerpo de infantiles, ¿entiende lo que digo? Entonces, nada, establecer la cartografía, el mapeo colectivo es esto, es un método colectivo porque implica un trabajo con la comunidad, no solamente los agentes. Los agentes proveen el dispositivo, pero el mapa se termina armando entre todos. ¿Se entiende? Es un mapa gigante, obviamente está colgado una pizarra, ¿no? Hay una charla informativa y de capacitación. Después ese mapa pasa a una segunda etapa, que es una digitalización, ¿sí? Esto, por ejemplo, que tiene que ver en el caso de la minería, digamos, son mapas de acciones colectivas, un mapeo colectivo, trabajado obviamente con colectivos ambientales, ¿no? ¿Salió la pantalla o yo? No, No, está bien. ahí está. Igual quedan 2 minutos. Mi pregunta tenía que ver con cómo llega esto después a la gente, dónde lo cuelgan, dónde lo ponen. Digo, porque si se descarga, bueno, por ahí no todo el mundo tiene acceso a una computadora para descargar esto, imprimirlo. ¿Cómo llega a la gente? Es que es Sí, difícil, porque en el general objetivo, son, sí, perdón, termino, el sí, objetivo es más como la acción política de conformar el mapa que hacerlo circular, o es un poco las dos cosas, no, las dos pero cosas, pero la pregunta de Graciela es la parte más difícil, porque depende de los medios, los grandes medios de comunicación que no lo van a hacer nunca, y del Estado, porque acá hay complicidad estatal, entonces esto es imposible, ¿se entiende? Entonces depende de medios que son medios de resistencia, medios alternativos. Para darte un ejemplo, La Vaca, miren el medio, por ejemplo, que es una de las revistas más de resistencia, ¿se entiende? Son revistas qué sé yo, que son más independientes, ¿sí? Ya igual queda menos de un minuto, ya estoy terminando, nos volvemos a conectar, pero ya sin la presentación. Pero se entiende cómo es el asunto. Es muy complejo esa segunda parte, de esto como decir, hacer circular, digamos, lo producido en esa acción política. ¿Sí? No sé si respondo tu pregunta, Graciela. Sí. Es más o menos lo que me imaginaba, pero tenía la esperanza de que hubiera Yo, alguna otra manera. yo conozco iconoclastas porque lo hemos charlado acá en la materia en su momento, cuando yo arranqué diseño de información, y porque sé que una de las profesoras de teoría de los medios trabaja ahí, pero no, después no tenía acceso. Tenés que consumir esas revistas o esos canales, digamos, no sé, qué sé yo, por ejemplo, Subestada, que sería un medio de ese corte, digamos, que